¿qué hay dentro del arca? Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios y allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué hay dentro del arca? Dice, la verdad que ha perdido, a pesar de sus argumentos de casi una hora, está como muchos dominicales. Te das cuenta que ellos también nos dicen dominicales, así que no hay problema si les decimos sabáticos, ¿no? Es más, algunos tienen escuela sabática, así que no es ninguna ofensa, por si acaso, porque una vez yo puse algo así como sabático, ay, ¿por qué eres así despectivo? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué usas? No, 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 no es ninguna ofensa en realidad, no, no queremos hacer eso, ¿ya? Y dice, está como muchos dominicales que defienden lo que está claro en las escrituras. Bueno, tengo que aclarar una vez más. Nosotros no guardamos el domingo, ni defendemos el guardar domingo o el domingo. O sea, siempre que hablamos de este tema, la contraparte nos salta con el tema del domingo. Eres dominguero, dominical, estás como los católicos. Ahora, es interesante porque una vez conversé con algunos pastores adventistas, un miembro adventista y un pastor adventista, y ¿saben qué me dijeron ellos? Que también se reunían en algunos domingos que también congregaban algunos domingos. Entonces yo le pregunté, ¿el congregar los domingos te hace guardar o te hace guardador del domingo? Y me dijeron que no. Entonces, ¿por qué si nosotros congregamos el domingo tendríamos que guardar el domingo? No, en lo absoluto. O sea, una cosa es congregarse y otra cosa es guardar el día. ¿Ya? Ahora, dentro del arca, dice, ¿qué hay dentro del arca de su pacto? Oye, 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 esto es interesante. Me está citando Apocalipsis 11:19, como dándome a entender, oye, ahí en Apocalipsis se vio el arca. ¿Y qué hay dentro del arca? Pero presta atención a esto. Dice, se vio el arca de su pacto. Ahora, el arca de su pacto, ¿se refiere al antiguo o al nuevo pacto? Por supuesto que al antiguo pacto. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros, la iglesia, estamos bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto fue establecido sobre un arca? Pero por supuesto que no. Ahora, voy a ir un ratito a Apocalipsis. Bien, vamos a hacer la primera interrupción porque la pregunta está relacionada a lo que dice Apocalipsis capítulo 11, ¿no? ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Él menciona que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, y es verdad, ¿no? Pero supuestamente en este versículo de Apocalipsis 11:19 se está hablando del viejo pacto. Tómenlo eso bien, bien y apúntenlo, porque él acaba de afirmar, el viejo pacto es justamente el que se menciona en Apocalipsis capítulo 11. Es interesante este detalle que él menciona. Ahora, vamos a hacer una salvedad porque rápidamente vamos a demostrar qué es el antiguo y qué es el nuevo pacto, ¿sí? Porque creen que el nuevo pacto es otras leyes. Jesucristo en la última cena dijo, esta es sangre, o esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Que es derramada para ustedes, o, ¿no? O por ustedes, ¿no? En beneficio de ustedes. Hebreos 10 nos habla acerca del sacrificio que se hacía. Ya, el viejo pacto consistía en el derramamiento de sangre de animales, ¿no? Que no podían limpiar el pecado, pero de forma simbólica lo hacían. En el nuevo pacto vivimos bajo la sangre preciosa de Cristo que puede perdonar pecados. Es decir, es lo mismo, sí, la sangre y la sangre. Sin embargo, en valor es incalculable, ¿no? La sangre de los animales no se compara en absolutamente nada con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Ahora, también podemos mencionar que hay otro punto importante en el nuevo pacto. El mismo Hebreos nos dice claramente que en los finales, en el tiempo final, en los días últimos, Dios escribirá sus mandamientos en la mente y en el corazón de sus hijos. Ese es el nuevo pacto, ¿no? Dice, y este es el nuevo pacto que haré con ellos, ¿no? Con la casa de Israel. Ahí hay un detalle, ¿no? La casa de Israel, ¿no? Que por ahora no lo vamos a tocar por temas didácticos. Y el nuevo pacto consistía en la escritura de los mandamientos en tablas. Aquí la pregunta que podríamos hacer es, ¿y qué mandamientos que estaban escritos en las tablas no están ahora en el corazón? Y pues yo estoy seguro que hermanos como él, no sé si es pentecostal o de qué denominación será, pero estoy seguro que ellos solamente van a enfocarse en uno, en el sábado. Ellos te van a decir que honrar a tus padres, no tener otros dioses, no tener imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, no codiciar, no robar, no adulterar, no matar, no mentir. Esos 9 están dentro del nuevo pacto. El cuarto no. Estoy seguro de eso. Y esa lógica no se entiende. Esa lógica es muy ilógica. Pero para que vean, ¿no? Que es el nuevo y el viejo pacto, ¿no? Solamente es mejorar las promesas, pero no hay ningún cambio. No era que en el antiguo pacto era sangre y ahora en el nuevo es otra cosa. No, sigue siendo sangre, solo que mejor. Lo mismo con los mandamientos. Antes era en piedra, pero ahora ya no está en piedra, ahora está en en nuestro corazón, en nuestra mente. Es decir, hacemos la ley de forma natural. ¿De acuerdo? Y otro detalle interesante, y un dato que lo vamos a estudiar también próximamente. El nuevo pacto es más viejo que el viejo pacto. Pero, como te digo, lo estudiaremos
en otro video, ¿no? Vamos a seguir con este. Apocalipsis para ver qué es lo que dice el contexto, ¿ya? Apocalipsis capítulo 11, vamos allá. Apocalipsis 11, él me ha citado el verso 19. Ah, ya entiendo. Ahora, presten atención, voy a leer el contexto inmediato, simple. Mira, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira, y se airaron las naciones, y tu ira, presten atención a ese detalle, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de, otra vez, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Ahora, qué interesante, porque aquí se está haciendo alusión a lo que pasó en el monte de Ored, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió el antiguo pacto mediante las tablas de la ley. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se subió a un monte, y en ese monte Moisés pues iba a recibir las tablas de la ley, pero antes de eso Dios mismo habló con su propia voz los mandamientos del pacto, de ese pacto, y ¿qué vemos ahí? Que hubo todo esto también, hubo truenos, relámpagos, terremotos, todo esto. O sea, se está haciendo una memoranza a lo que se recibió allí y el pueblo tuvo temor y espanto. Ahora, ¿qué traía la ley con estas tablas de la ley? ¿Traía justificación o traía juicio y condenación? A ver, ¿traía justificación estas tablas de la ley o traían juicio y condenación? Ahora, ni siquiera los sabáticos se van a atrever a decir que estas leyes eran para justificación. No, así que traían juicio y condenación. Entonces, la ley en el antiguo pacto no. A ver, ningún sabático te va a responder eso. No, sí, claramente. Traían juicio y condenación. Pero lo que no entiende es que es juicio y condenación para los desobedientes, no para los hijos de Dios. Y es lógico. Es lógico que si tú te rebelas contra Dios, pues no vas a tener la vida eterna, claro, ¿no? Es condenación y juicio para los rebeldes. Es condenación y juicio para aquellos que no quieren guardar sus mandamientos ni quieren andar en la voluntad del Señor. Pero es de bendición para todos aquellos que quieren observar sus mandamientos. El problema con estos hermanos es que cuando nosotros decimos que hay que observar los mandamientos de Dios, automáticamente ellos van a decir, él vive en el viejo pacto, o el hermano se justifica a través de las obras de la ley, o el más común, ¿no? La salvación no es por obras, hermano. No vivimos bajo la ley, pero eh, cuando nosotros queremos y decimos, como iglesia adventista, que debemos guardar los mandamientos de Dios, no es para salvarse, porque el objetivo de la ley, y esto lo dice Primera de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, la ley solamente sirve para denunciar el pecado, es decir, para saber que está mal ante los ojos de Dios. Punto. La ley no tiene otro papel. La ley no tiene otro papel. ¿De acuerdo? El único papel de la ley, de los 10 mandamientos, para ser exacto, es decirme qué es lo malo, qué es lo que le desagrada a Dios. Entonces, si nosotros recalcamos esto, de observar sus mandamientos, no es para salvarse. Y les pongo un ejemplo puntual para que lo entiendan. Supongamos que yo soy una persona muy mentirosa. Conozco a Cristo. Miren, conozco a Cristo. Acepto mi corazón a Cristo. Y luego de eso me bautizo. ¿Sí? Obviamente ya he tenido una previa preparación y con todo lo que implica conocer a Cristo a través de su palabra, me bautizo, ¿no? Obviamente mi batalla va a ser contra ese mandamiento de no mentir, porque yo he sido un mentiroso empedernido. Pero como ya conozco a Cristo y Él ya me salvó, yo tengo que manifestar esa salvación a través de no mentir. Porque si yo miento, ¿de qué me ha salvado Cristo? En pocas palabras, hermanos, y esto lo podemos hacer con todos los mandamientos. Si yo soy asesino, si me gusta codiciar, si he sido un adúltero, si he sido una persona que no ha honrado a sus padres, si he tenido otros dioses, todo eso, hermano, nos indica la forma como debemos de vivir o cómo es la vida de un salvo. Un salvo va a honrar a sus padres, amén. Un salvo va a mentir, no. Un salvo va a matar, va a adulterar, va a codiciar, no. Un salvo tendrá otros dioses, un salvo eh, pronunciará el nombre de Dios en vano o tendrá imágenes,
No, pero mágicamente en su lógica, cuando llegas al cuarto mandamiento, tú le puedes preguntar, ¿y un salvo guarda el sábado? Y ahí es donde ellos dicen, no. Es curioso, ¿no? Que de los 10 solamente te saquen uno. Justamente el único mandamiento que habla acerca de Dios, a Dios o que señala a Dios como creador de todo. Ningún otro mandamiento, a excepción del cuarto, te habla de que Dios es creador de todo. ¿Lo has notado? Ya, justo ese mandamiento que habla de que Dios es nuestro creador, ese mandamiento lo quieren sacar a través de expresiones como te digo, no vivimos bajo la ley. La salvación es por gracia, no es por obras. No te justifiques por las obras, no seas judaizante, ¿no? Expresiones que realmente no son argumentos para aquellos que sí realmente estudiamos la palabra del Señor. Ahora, él mencionó también que Apocalipsis 19 es una memoranza, que lo apunté, memoranza es una alusión. Es decir, memoranza es un recuerdo. Yo tengo que suponer entonces que él está diciendo que Apocalipsis 11 recuerda lo que pasó en Éxodo 20. ¿Es así? Bueno, si es así, su interpretación está pésima. Yo puedo comprender, hermanos, que aíslan versículos de su contexto y pues pueden interpretar mal. Eso es natural, ¿no? Porque están violando principios de interpretación. Pero él, analizando el contexto, lo interpreta mal. Eso es peor. Eso es peor. O, o no sé qué explicación le podemos dar. Así que mejor vamos a seguir viendo el video para ver qué es lo que dice después. Solamente anunciaba la justicia que iba a venir después en Cristo Jesús, sino que también traía juicio y condenación. Entonces, este contexto inmediato claramente está hablando de juicio. Una y otra vez, juicio al mundo, juicio al pecador, juicio al pecador, juicio al pecador. Obviamente porque la ley será un elemento de juicio, porque la ley es un elemento de testimonio, testimonio contra el pecador. Pero el creyente ya ha sido librado de la condenación de la ley. El creyente no está bajo. Justo lo que estaba mencionando, ¿ven? La ley es para el pecador y condena, pero el creyente ya es libre de obedecer la ley, por así decirlo. Y eso es falso, ¿no? A ver, vamos a retrocederlo porque no entendí, para sacarnos de dudas. A ver, vamos a retroceder un poquito el videito. Vamos a ver acá. Antiguo pacto no solamente anunciaba la justicia que iba a venir después en Cristo Jesús, sino que también traía juicio y condenación. Entonces, este contexto inmediato claramente está hablando de juicio. Una y otra vez, juicio al mundo, juicio al pecador, juicio al pecador, juicio al pecador. Obviamente porque la ley será un elemento de juicio, porque la ley es un elemento de testimonio, testimonio contra el pecador. Pero el creyente ya ha sido librado de la condenación de la ley. El creyente no está bajo. Es lógico que el creyente ha sido librado de la condenación de la ley porque obedece los mandamientos. O sea, él mismo lo está afirmando, el creyente, es decir, el que cree va a observar sus mandamientos. La ley. Así que aquí se está tomando la ley o los mandamientos o las tablas o el arca de la alianza del Antiguo Testamento para justificación. No, al contrario, se está tomando para condenación. Así que no sirve de nada citar Apocalipsis capítulo 11, verso 19, porque ahí se está hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre el mundo pecador. Y claramente la palabra dice que serán juzgados y serán condenados por la ley. Así que no hay ningún problema. ¿Eso quiere decir que debemos guardar el sábado? Para nada. Nosotros ya hemos sido justificados completamente de la ley y de la condenación de la ley. Así que Y esto es peligroso lo que dice, es interesante lo que dice. ¿Por qué? Porque él dice que el creyente ya no está bajo la ley, pero el pecador sí. Yo quiero entender que lo que está diciendo es que la ley sirve para el pecador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecador, a través de la ley, se condena a sí mismo. Es decir, si yo soy mentiroso, pues obviamente me condeno. Pero para el creyente no es condenación. ¿Por qué? Porque el creyente ya observa los mandamientos de Dios, es decir, no va a mentir, no va a robar, como les explicaba antes. Pero cuando agarra el cuarto mandamiento, él dice, pero nosotros no vamos a guardar el sábado porque ya somos creyentes. Es decir, el creyente no guarda el sábado. Qué mentira para más grande. Dice, el creyente no guarda el sábado. Bueno, no se refiere a los judíos, no se refiere a los gentiles, supuestamente, ¿no? Pero el creyente sí guarda el sábado. El creyente guarda el sábado porque el sábado está dentro del decálogo. ¿Ven a lo que yo me refería? El tema es con ellos, no es el tema de la ley, ni que estás bajo la ley, ni que las obras no te salvan, no. Ellos van de frente al sábado, pero como no hay ningún versículo que diga cosas como si guardas el sábado te justificas por las obras o que el sábado no te salva, como no hay ese tipo de versículos, ellos tienen que agarrar todo. Por eso mencionan claramente y dicen, ¿no? Pero ojo, no estamos bajo la ley. Claro, pero el estar bajo la ley no significa que yo las voy a violar, ¿no?
Estamos bajo la gracia, sí, pero el que vive bajo gracia observa sus mandamientos. Pero cuando le tocas el sábado, no, ahí mágicamente pasa algo que ningún teólogo hasta el momento ha explicado. ¿Qué tiene el sábado? ¿Qué tiene el sábado para ser expulsado de los 10 mandamientos? ¿Qué tiene el sábado? Si es el único mandamiento mencionado en Génesis, capítulo 2, antes de que hubiese pecado. Es el único mandamiento que literalmente se conocía en Éxodo 16 antes que se diera las tablas de la ley, ¿no? O sea, literalmente Dios le decía en Éxodo 16, ¿no? El sábado no hagan esto, 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 ¿no? ¿Quién le dijo a, no, a Moisés que ya existía el sábado? Cosas que ellos nunca van a responder. Pero vuelvo a repetir, ellos necesitan de toda la ley justamente para anular solamente el sábado. La pelea de ellos es contra el sábado. La pelea del Papa es contra el sábado. ¿Qué tendrá este mandamiento? ¿Qué tendrá este mandamiento que lo quieren anular como sea, ¿no? Y obviamente detrás de él y de muchas otras personas está el enemigo, ¿no? Pero vamos a dejar ese tema también, porque hay muchos temas pendientes que vamos a elaborar, ¿no? Pero vamos a seguir con el video. Mi estimado Daniel, lastimosamente él dice, no, has perdido a pesar de tus argumentos de casi una hora. Qué interesante, porque bastó solo unos minutos para desbaratar este argumento que tú me has dado. Y claro, cuando dicen más de una hora, ellos dicen, ¿por qué te demoras tanto en responder? Obviamente, porque tenemos que ir al contexto. Tenemos que ir al capítulo, al libro entero, tenemos que revisar el panorama general, justamente por esa ociosidad de muchos de no querer ver los versículos completos, es que cometen tamaños errores de interpretación. A ver, ¿qué más dice? Bueno, y acá creo que ya termina el video, ¿no? O la primera parte, que es un video largo, dice, respondiendo a sabáticos. Bueno, yo no vi ninguna respuesta, porque la pregunta fue puntual, ¿ah? La pregunta, querido hermano, fue, ¿qué hay dentro del arca? Y tú debiste decir, o no hay nada, o hay esto, 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 o simplemente no lo sé. Esas son respuestas. Pero se han dado cuenta que no respondió esa pregunta. ¿Por qué? Porque simplemente no sabe. Porque simplemente desconoce el tema del nuevo pacto, del viejo pacto, y solamente repite lo que anteriormente le han enseñado a él. Mencionó que no estamos bajo la ley, mencionó que algo bien, bien curioso, porque él menciona después que, o sea, en primer lugar, él dice, ¿no? Apocalipsis 11 es una memoranza, es una alusión a lo que pasó en Éxodo 20. Pero luego dice, y luego dice también que el viejo pacto, o el pacto que está ahí en Apocalipsis 11, habla del viejo pacto. Pero luego ya al final comienza a decir que se habla del juicio y de la ira de Dios y de todo ello, ¿no? Pero si está hablando de la ira de Dios y de lo que va a pasar antes de la venida de Cristo, pues necesariamente tiene que estar hablando del nuevo pacto y no del viejo. Es decir, hay muchas contradicciones que él está haciendo, pero lo más peculiar, y esto es para que hermanos puedan darse cuenta, sobre todo los que de repente escuchan sus prédicas o están en su iglesia, no le estoy diciendo que se salgan, pero óiganlos de forma objetiva. Cuando tú le preguntas algo a alguien y él no te responde y se va por las ramas, es porque o no sabe y le falta sinceridad para admitirlo, o simplemente te quiere mentir. Yo quiero creer que el hermano es la primera opción, no sabe, pero parece que le cuesta admitirlo porque dice incluso que él ha derrumbado su pregunta en unos minutos. Has tenido aproximadamente 7 minutos de hablar y no has respondido a la pregunta. Eso se llama, bueno, ¿qué pasó? No sé. Bueno, eso se llama irse por las ramas, ¿no? Y no responder. A mí me preguntan eso y yo no lo sé, simplemente le digo, hermano, no lo sé o si lo hay. ¿Cuál es la respuesta? Pues es fácil. Y con esto ya vamos a terminar esta primera parte. Éxodo 25, Dios le manda al pueblo a, Dios le manda al pueblo a que puedan hacer un santuario. Versículo 8, y harán un santuario para mí, Éxodo 25, versículo 8, harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. En otras versiones dice, conforme al modelo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En pocas palabras, el santuario, aquí en la tierra, que estaba dividido en el atrio santo y santísimo, o santo y santísimo, claro. Los muebles, el atrio, perdón, el abacro, el altar del sacrificio, luego entramos al santo, está la menorá, los panes de la proposición y el altar del incienso, y en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Existían tres cosas, el pote de maná, la vara de Aarón que había florecido y los 10 mandamientos. Esa es la pregunta del hermano. ¿Qué hay? Bueno, si nosotros nos basamos en el arca del viejo pacto, vamos a ponerlo como ellos dicen, habían estas tres cosas en el lugar santísimo. Pero el versículo me dice que eso era un modelo, es decir, era una copia de lo que había en el cielo. Entonces, si yo tengo la copia,
por ejemplo, ¿no? Hace poco saqué un documento, este es un documento, y saqué una copia, y el original lo dejé en la institución, una institución educativa. La pregunta es, si vienen a mí y me preguntan, oye, ¿qué hay en la institución educativa? Bueno, esta es su copia. ¿Qué podemos entender? Que es lo mismo, ¿correcto? Toda la información que está en este documento se encuentra en las oficinas principales. De la misma forma, la pregunta que te están haciendo es esa, ¿qué hay? Bueno, si en la copia hay esto, y Dios dijo que así se dijera, lo más lógico que allá en el cielo haya lo mismo. Ahora, de repente hay un pote de maná, no me extrañaría porque el maná vino del cielo. Hay una vara de Aarón, ¿por qué no? ¿Creer eso o no creer eso es importante? Sí, claro que sí, porque tiene un simbolismo también. Pero ¿hay unos mandamientos allá? Definitivamente. Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué hay en el arca del cielo? Lo mismo que hay en el arca del pacto. Hermanos, si te ha gustado esta reacción, los invito a que puedan suscribirse al canal de YouTube como @séptimo1844 y poder compartir este material para nuestros hermanos adventistas que puedan saber realmente estas artimañas y estos juegos, ¿no? de palabras con el único propósito de confundir. Entonces es necesario que nosotros estudiemos por nosotros mismos. A veces muchos creen que porque tienen muchos años en la iglesia o porque son pastores y han pisado universidad, conocen todo, pero Dios ha escogido a lo más vil, a lo más pecador, a gente que no está tan preparada y en ellos se gloria. Lo único que necesitamos es un corazón humilde y un corazón que realmente acepte su voluntad. Así que suscríbete al canal, comenta, si tienes más videos de estos, mándalos para poder reaccionar. Pronto estaremos reaccionando también a un video que nos han pedido de el pastor Cura Toro, ¿no? que de todos es el más fácil de refutar, y pues aún así también con otras doctrinas y otras enseñanzas que son bíblicas y que son para nuestros tiempos. Así que te deseo desde aquí un feliz día, que Dios te bendiga y recuerda, estudia por ti mismo. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Bendiciones.